de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. La fe tornará en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, ya llegó martes 12 de julio del 2022 y aquí estamos en este interesante historia del Antiguo Testamento y estamos en el espacio llamado Hombres de la Palabra y en esta tarde ya de martes vamos a empezar con nuestro estudio narrativo de la historia del Reino Unido de Israel desde el año 1095 al año 975 a.C., desde la unción de Saúl hasta la ascensión al trono de Roboam. Comprende los libros de Primera de Samuel, capítulo 11 hasta el capítulo 31, y Primera de Reyes, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Vamos a empezar en esta tarde ya. El martes pasado no estuvimos porque
estuvimos fuera de la ciudad y solamente queremos regocijarnos con ustedes, y vamos a poner aquí el tema de hoy: periodo del Reino Unido. Es un periodo que comprendió en el año desde el 1095 al 975. Bueno, pues empezamos en esta tarde ya aquí con ustedes y vamos a leer la palabra de Dios. Les doy gracias por su compañía a todos los que nos están viendo por este espacio o esta plataforma, que lleguen a todos ustedes este video en vivo, y si no lo pueden ver en vivo, pues lo pueden ver cuando ustedes puedan, ¿verdad? En los días siguientes de la semana. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11 para que en esta tarde así empezamos nuestra historia del Antiguo Testamento. En este caso hablaremos del periodo del Reino Unido. Son las 2 de la tarde con 27 minutos y vamos a leer la palabra de Dios, como les decía, ahí en el capítulo 11 de 1 Samuel, donde Saúl derrota a los amonitas. Dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomó un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con todos los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron todo a un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quién son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue tomado todo el pueblo de Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal.
y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron muchos ahí, y Saúl y todos los de Israel. Señor, gracias te damos en esta tarde de martes, solamente pidiendo tu bendición, Señor, tu ayuda también, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a dar esta historia del pueblo unido de Israel, del reino unido. Queremos nada más, Señor, dar a conocer los acontecimientos de todos estos hechos que ya pasaron y que están registrados en los libros de Samuel, Primera de Samuel hasta Primera de Reyes. Te agradecemos porque usted es bueno. Gracias por todo. Gracias por este día presente. Y Señor, ayúdanos nada más. Te rogamos que pueda la gente escuchar, entender un poco, sino que puedan leer tu palabra, Señor, para que ellos, Señor, personalmente vean lo que pasó en este periodo del Reino Unido. Gracias te damos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por todo. Amén. Bueno, vamos a empezar en esta tarde y solamente queremos aquí poner nuestro nombre, nuestro logo para que nos identifiquemos con ustedes. Queremos seguir en este estudio, en este gran estudio que tenemos para el día de esta tarde. Es un poco largo, estamos preparados. Dejen un poquito tomar agua porque vamos a estar un poquito va a ser interesante el poder dar un trasfondo de todos estos acontecimientos que tenemos aquí en este periodo del Reino Unido, en la forma original, en la teocracia de este pueblo. Israel era en realidad pues un reino cuando se organizó la nación allá en el Sinaí. Era una teocracia, un reino de Dios, aunque Dios había de ser el verdadero rey de ellos. Moisés fue el comienzo, y en algún sentido los sumos sacerdotes de jueces también pues lo fueron parcialmente, los representantes de Dios ante la nación. Sin embargo, un rey terrenal parece haber sido contemplado desde el comienzo. Se esperaba que hubiera reyes en medio de la simiente de Abraham. Moisés especificó la ley para el rey, y además el rey terrenal suplicó el más espléndido tipo de la simiente prometida a Abraham, la cual había de bendecir a todas las naciones, y de allí que en la profecía posterior el Mesías ha de provenir de la línea de David y ha de sentarse en el trono del trono de David. Ya en la transición hacia la monarquía, ¿verdad? Y al final de la vida de Samuel, el pueblo pide rey. Eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo en el 8, y esgrimamos dos razones. Por ejemplo, la incapacidad de los hijos de Samuel para sucederlo como jueces, y el deseo de Israel de tener un rey que los dirija a ellos en la guerra, así como lo hacen las naciones alrededor de ellos. ¿Verdad? Sin duda, otras razones eran de ser la anarquía que crecía bajo los jueces y la agresividad
que también crecían las naciones alrededor de ellos. La petición le dolió en el corazón a Samuel, en parte por la aparente ingratitud hacia él, pero principalmente por la manifiesta deslealtad hacia Dios, como el rey soberano que era para ellos. El pecado de ellos, no obstante, está en el motivo y no en el acto, y a Samuel se le instruye por parte de Dios que ceda a la petición y con una sublime fidelidad a Jehová da el paso que lo hace a un lado a él y le abre paso a la monarquía. Ya en el año del 1095 al 1055, como nos narra ahí en 1 Samuel capítulo 11 hasta adelante, hasta el 31, la elección de Saúl, ¿verdad? Fue una unción en privado. Saúl era hijo de Cis, de la pequeña tribu de Benjamín. Un día que iba en busca de las asnas de su padre, pide ayuda al profeta Samuel. El resultado de la entrevista es que Samuel, por dirección divina, unge a Saúl para que sea el primer rey. En su elección en público, poco después, pues Samuel convoca una asamblea nacional en Mizpa. Ellos proceden a hacer una elección por suerte divina. La suerte cae sobre Saúl, quien modestamente se escondía entre el badaje, y cuando es llevado al frente, su magnífica estatura despierta gran entusiasmo. Algunos, no obstante, le expresan su desprecio, pues lo consideran un donadie. Saúl pasa por alto el desprecio calladamente y sabiamente espera la oportunidad de ganarse el reconocimiento por medio de alguna obra propia de un rey. La derrota de los amonitas, como lo que estamos leyendo, en la oportunidad le llegó rápidamente. Los amonitas sitiaron la Jabes de Galaad. Viéndose en tan extremo aprieto, el pueblo apela a Saúl. Cortó 2 bueyes en 12 pedazos y le envió uno a cada tribu y le dio la orden de que se reunieran de inmediato los hombres de guerra para ir en pos de él, y diciéndoles que de lo contrario así se harían con los bueyes de ellos. Y Israel respondió con una cantidad de 300,000 hombres, y Saúl, cayendo repentinamente sobre el enemigo, los esparció como paja. Ya en la coronación en Gilgal, la victoria de Saúl silenció a la oposición, y en otra asamblea de las tribus llevada a cabo en Gilgal, él fue triunfantemente coronado como rey de Israel. Saúl reina hasta que es rechazado por Dios. La guerra de la independencia, Israel había ganado una victoria sobre los filisteos en Ebenezer, pero todavía no se había deshecho totalmente su dependencia, y recientemente, mediante el desarme de los israelitas, los filisteos habían buscado la forma de apretar las cadenas más frecuentemente que nunca. Y tan pronto como él mismo se sintió seguro de su trono, Saúl resolvió terminar con esta humillante dependencia. El evento más memorable de la guerra fue la victoria obtenida en Micmas. Jonatán, el hijo de Saúl, con su criado que le traía las armas, subió algunos peñascos, tomó por sorpresa a los filisteos y los confundió. Pues Saúl aprovechó la ventaja, los hizo huir
de pánico cuesta abajo por la llanura marítima. En las otras guerras de Saúl también, en numerosas las naciones que presionaban a Israel por otro lado, y Saúl pues emprendió exitosas guerras contra Moab, Amón, Edom y Sobá también, un reino sirio que se encontraba al noreste. Saúl, ya hablando ya en su desecho por Dios, Saúl con muchos hombres lo ha hecho. Desde entonces degeneró estando en el puesto, se le olvidó que él solo era representante terrenal del verdadero rey de Israel. Llegó a ser desleal y obstinado y desobediente con Dios. Y cuando fue enviado a destruir a Amalek, salvo al rey Agag, para tenerlo como trofeo y también pues lo mejor de las ovejas y del ganado para hacerle un espléndido sacrificio a Jehová, pues desde ese día que desobedeció fue desechado por Jehová Dios y abandonado por Samuel a su suerte. Ya en el ocaso de Saúl y en el ascenso de David, hablando de este punto, el resto del reinado de Saúl encaja apropiadamente con la historia de David. David es ungido en privado por Samuel para que sea rey también en los días por delante, digamos así. Es llamado para que sirva como músico de la corte de Saúl con el fin de aliviar la melancolía del rey. En una guerra posterior con los filisteos mata al gigante Goliat, despierta la admiración de la gente y de los enfermizos celos de Saúl, pues Saúl trata 2 veces de matar a David con sus propias manos, busca la manera de atraparlo, ofreciéndole su hija en matrimonio, y por fin lo destierra a vivir como rebelde, y por varios años lo persigue de un escondite a otro. Ya en una nueva guerra contra los filisteos, Saúl, pues abandonado por Dios a su suerte, recurre a la adivina de la bruja de Endor para averiguar su suerte en una batalla inminente. Al día siguiente en la batalla, pues ahí en Gilboa, Israel es derrotado, el hijo de Saúl es muerto y Saúl también mismo cae. Y así como Bruto y Casio en Filipos mueren por su propia espada, así se pone con la tristeza en Gilboa. El sol que se había levantado con esplendor en Jabes de Galad. En las características del reino de Saúl hablando, Saúl no fue un constructor de ciudades, ni un organizador político, ni un patrón de literatura, ni promotor de la verdadera creencia. Fue un genio militar e hizo bastante durante un tiempo cuando la nación estaba en peligro de ser derribada, para darle a esta la posición de un poder militar de respeto entre sus vecinos. Ya en esto fue un hombre conforme al corazón del pueblo, pero se hizo demasiado obstinado, demasiado desleal a Jehová como para cumplir el propósito de Dios en la teocracia, y fue removido para darle cabida a uno que sería fiel e ideal nacional al hombre conforme al corazón de Dios. Y hablando ya de la vida y reinado de David, que comprende en el año desde el 1055 aproximadamente al año 1015 antes de Cristo, y esto lo podemos ver ahí en 1 Samuel capítulo 16, 2 de Samuel también, 1 de Reyes, ¿verdad? Y también 1 de Crónicas.
El lugar de David en la historia, podemos hablar así: Abraham, Moisés, David. Estos son los tres grandes nombres de la historia de lo que estamos narrando ahorita del Antiguo Testamento. Abraham fue el fundador, Moisés fue el dador de la ley, mientras que David fue principalmente el rey. Su reino marca el clímax en poder y en prosperidad nacional. Pero David también fue más que rey, fue el poeta de su pueblo. Después de Moisés, la vida de David y sus escritos ocupan el lugar más de la literatura hebrea. De hecho, su historia personal sabemos mucho más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Los eventos de su vida y de su reino se pueden agrupar en 5 épocas. Por ejemplo, la primera época podemos verla como la vida como pastor ahí en Belén, donde se dio el lugar de nacimiento y su familia. Pues David era hijo de Isaí y bisnieto de Boz y de Ruth, de la tribu de Judá, de la cual él pertenecía, aunque designada en la bendición patriarcal de Jacob, ¿verdad? Como la tribu real todavía no había hecho mucho para distinguirse. David nació en Belén, una insignificante aldea en sí misma, sin embargo sagrada para siempre, no solo por ser su hogar al comienzo, sino mucho más por ser el lugar de nacimiento de su más grande hijo. Ya en su ocupación, David fue pastor, una vocación humilde y sin embargo honorable, y una de la cual se necesitaba valentía y en el estar alerta. Entre las hazañas registradas de su juventud está el haber matado a un león, a un oso, y en defensa de su rebaño. Muchos de sus salmos tienen trazas de su vida al aire libre como pastor. En su unción en privado, después de que Saúl fuera desechado por Dios, Samuel fue enviado a ungir a un hijo de Isaí para que sucediera a aquel Saúl. Le impresionó la apariencia del mayor Eliab, y aún a Samuel parece habérsele olvidado que no era la majestad, sino la integridad del corazón que le importaba a Dios, lo que capacita a los hombres para que se les pueda confiar pues grandes cosas en la obra de Dios. Saúl había sido un hombre conforme al corazón del pueblo, impotente en apariencia, un héroe militar y poco más. Uno por uno los hijos de Isaí pasaron para ser revisados, tan solo para ser rechazados, hasta que David fue alcanzado. Él es el hombre conforme al corazón de Dios, que será leal a Dios como el verdadero rey de Israel. La unción fue en privado y es probable que no fuera plenamente comprendida ni por su familia. Ya el trovador de Saúl, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tal es el expresivo el registro que sigue después del relato de la unción de David, conforme a una costumbre común en tiempos antiguos. Los cortesanos de Saúl buscaron la manera de calmar su atormentado y ensombrecido espíritu con música. El joven David, quien ya era famoso como músico, fue pues llamado a servir como trovador de la corte de Israel. Su presencia en la corte, no obstante, parece haber sido temporal o tal vez ocasional, pues pronto lo hallaremos de vuelta
con los rebaños de su padre. En la batalla de David con Goliat, Saúl pronto se involucró pues en otra guerra contra los filisteos, y durante 40 días un enorme gigante llamado Goliat había propuesto resolver los asuntos por los que guerreaban en un combate individual, pero Israel no tenía un héroe, un campeón que se atreviera a aceptar el reto de esa batalla personal con Goliat. El joven David, que había sido enviado a cumplir con una encomienda para sus hermanos ahí en el ejército, aceptó el reto, y sin armas excepto una honda, y sin armadura excepto la fe en Dios, venció al jactancioso filisteo gigantesco, y un involucramiento general con victoria para el pueblo de Israel. Fue lo que resultó. La audaz obra de David tuvo dos resultados esa obra. Ligó el alma de Jonatán, el hijo de Saúl, con él, a David, en una tierna y duradera amistad con él, ¿verdad? Y llevó a convertirse en un miembro de la casa militar de Saúl. Ya en la época, hablemos así, en la vida de David, en la corte de Saúl, los celos de Saúl empezaron, y cuando regresó el ejército de la guerra, las mujeres salieron en procesión triunfal cantando: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se dio cuenta de que era un rey que había sido rechazado, y sin duda que comenzó a sospechar que David era el hombre que venía. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. David se desenvolvió modestamente, pero su creciente popularidad avivó la llama de los celos de Saúl. Hizo repetidos intentos por matar a David. 2 veces lo intentó con sus propias manos, una vez instando a sus cortesanos que lo mataran, buscando la manera de atraparlo con su hija Mical, dada en matrimonio, y requiriendo la masacre de 100 filisteos como de dote. Todo este periodo de prueba, Jonatán se mantuvo constantemente como amigo de David, pero al final se llegó a convencer de que su padre había determinado matar a David, y con generosidad le ayudó a escapar. En la tercera época, viendo la vida de David como fugitivo, por varios años David fue un fugitivo perseguido por el rey Saúl, desechado por Dios, por supuesto, traicionado por gente con la que había trabajado en amistad. No hallaba seguridad en ninguna parte, al igual que José Alfredo el Grande y otro personaje como Robert Bruce. Fue adiestrado para el trono en la escuela de la adversidad. Después de huir de la corte de Saúl, David visitó a Nob, donde el tabernáculo parece haber estado localizado, y fue alimentado por los sacerdotes con el pan de la proposición, y armado con la espada de Goliat, continuó su huida en dirección a Gad, una ciudad de los filisteos, el antiguo hogar de su viejo antagonista, ¿verdad?, que era Goliat. Aún allí no estaba a salvo, los filisteos pronto descubrieron su identidad y se esconde en la cueva de Adulam, en el oeste de Judá,
Pronto una, digamos, una compañía de valientes de espíritu se le unieron y se convirtió en el líder de una banda de proscritos, tomando sus ancianos padres en la travesía por el Jordán hasta la tierra de Moab en busca de seguridad. Regresa al terreno escabroso y desierto bordeado de una orilla occidental del Mar Muerto. Saúl lo persigue de un escondite a otro. 2 veces cae Saúl en poder de David, pero David magníficamente le salva la vida. No le levantará pues su mano en contra del ungido de Jehová, aunque es el rey por derecho de la divina elección y unción de Dios. Prefiere esperar a que se dé la ocasión dada por Dios mejor. Y en algún momento durante este periodo fue que ocurrió la última pues conmovedora entrevista entre David y Jonathan. Las circunstancias los hacían rivales naturales el uno del otro, pero no había rivalidad que pudiera poner en peligro la amistad de 2 almas tan heroicas. Una vez más David recurre a los filisteos. Aquis, el rey de ellos, lo recibe con bondad, pero es objeto de la desconfianza de los jefes filisteos. Y en la última guerra de ellos con Saúl, el celo de ellos hacia David alivia a en un doloroso pues dilema, pues Aquis deseaba que tomara parte en contra de sus propios compatriotas. Al final, la derrota sufrida por Saúl y su muerte en Gilboa abrió la ruta para que David ocupara el trono. En la época 4, ya como rey de Judá, y una guerra civil, ¿verdad? Viendo esto, ¿qué clase de rey irá a ser este filibustero? Irá a ser del tipo vulgar, que venga de los enemigos personales, enriqueciéndose mediante las confiscaciones en masa. Así que no era el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. La magnanimidad y el dominio propio que lo caracterizaron cuando era un proscrito, todavía lo caracterizaban ahora que era rey. Trató en forma generosa con su finado rival, ejecutando a un mentiroso amalecita que esperaba ganar una recompensa, alegando haber matado a Saúl en el campo de batalla. También compuso una tierna elegía sobre Saúl y Jonatán. Durante su vida como proscrito, David se había pues comportado de manera tal que ganó la confianza de los líderes de su propia tribu de Judá. Y estos ahora prontamente lo reconocieron como rey. Hebrón era una ciudad ancestral, antigua, de los tiempos de los patriarcas. Allí había vivido Abraham, allí había nacido Isaac, y allí en la cueva de Macpela, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lea, pues estaban ahí sepultados. Era también en tiempo de la conquista una de las pues ciudades reales de los cananitas. Aquí fue donde pues David fijó la capital de su reino, donde fue ungido en público por los hombres de Judá. Y aquí también
Durante 7 años reinó sobre la tribu. Las otras tribus se adherieron al hijo de Saúl, Isboset. Este era un debilucho, ¿verdad? Una simple figura decorativa. Su general Abner era el espíritu maestro de su causa. Estos escogieron a Mahanaim al este del Jordán como la capital de ellos, y durante 7 años, con 11 tribus sobre las espaldas de ellos, mantuvieron un reino rival. Después de 7 años de guerra civil, Isboset se peleó con su general Abner, el cual había hecho insinuaciones a David de poner todas las tribus bajo el gobierno de este. Y antes de que se concretara esto, Abner fue suciamente asesinado por el general de David, Joab, el cual al parecer haber estado celoso de Abner. Con la muerte de este, el reino rival sucumbió y David fue triunfalmente coronado como rey de todo Israel. En la época 5, ya como rey de todo Israel, David fue ungido en público una segunda vez en Hebrón. Su reino de 33 años sobre todas las tribus se divide naturalmente en 2 periodos. El periodo de aumento de la prosperidad y del poder. Este fue también un periodo de marcada fidelidad hacia Dios. El primer paso de David fue seleccionar una capital más central, Jerusalén. Era una antigua capital y la ciudad había sido capturada 2 veces desde los tiempos de la conquista, una vez en los días de Josué y otra en el periodo de los jueces. Pero los jebusistas continuaron en posesión de la ciudadela y por lo tanto controlaban la ciudad. David inmediatamente la redujo a la sumisión, trasladó hasta allí el arca, convirtiéndola así en la capital religiosa y política. Desde los días de David ha sido la ciudad de las ciudades para los hebreos. Pero David no se detuvo con la subyugación de este fragmento de una tribu cananita. Aun cuando David fue grande en la guerra, David lo fue aún más. Impulsó sus conquistas en todas las direcciones sobre los filisteos, los edomitas, los moabitas, los amonitas y también los sirios, hasta que toda la nación desde Egipto hasta el Éufrates reconoció la autoridad de él. Fenicia mantuvo su independencia y con su rey Hiram hizo una alianza de amistad, y así la promesa del pacto hecha a Abraham fue cumplida en su más grande extensión geográfica durante el imperio de David. En el periodo de la decadencia, y aunque David era grande, esto no significa que estuviera por encima de la influencia de la tentación. Al tomar una unión culposa con Belsabé, la esposa de Urías, un oficial del ejército, hizo exponer a este a la muerte en batalla y se casó con aquella. El profeta Natán confrontó al rey con su crimen y con la parábola de la cordera lo hizo darse cuenta de la enormidad de ese crimen. El Salmo 51, sí, el Salmo 51 es uno de las expresiones, digamos así, sazonada del arrepentimiento de David. Pero no hubo arrepentimiento que no pudiera evitar las consecuencias de su crimen. Desde ese día en adelante, el panorama de David fue oscurecido
con infortunio doméstico. Un hijo mata a otro por haber violado a una hermana de él. Su hermoso hijo Absalón perece en una revuelta, la cual casi le cuesta al rey su trono y su vida. El general en el cual confiaba Joab está preocupado por el complot del hijo mayor Adonías, y para asegurarse de la sucesión de Salomón en el trono, David lo corona. Su muerte sucede pronto, pues después de un reinado de 40 años que habían pasado. Ya en sus características del reinado de David, el reinado de David fue el más glorioso de la historia hebrea. Salomón lo sobrepasó en esplendor externo, pero en el vigor y en los mejores elementos de la prosperidad, el reino de David marca el clímax. Fue un reinado militar. Egipto y Asiria habían declinado en este periodo, abandonando las naciones menores del oeste de Asia a su propia suerte, y la única seguridad es que se encontraba en la supremacía también. Ya en el brillante éxito de los primeros años de Saúl fue eclipsado por las victoriosas campañas de David, y desde Egipto hasta el Éufrates el imperio de David se elevó hasta una grandeza que asombría a todos los demás. Fue una era de mejoramiento también interno. David nació para ser un gobernante de hombres. Era un organizador nato. Organizó la administración política y las fuerzas industriales de la nación. Introdujo artes útiles y ornamentales también. Construyó almacenes y castillos. Sobre todo hizo más grande y fortificó a Jerusalén. Construyó ahí también un palacio real y hizo la ciudad de David el orgullo de la nación. Fue un reinado literario. Los más excelentes poemas, por ejemplo, de la Biblia son los Salmos, y los mejores de los Salmos son los de David. Pero David no fue el único autor, ni fue la poesía la única forma de literatura, tal como lo vemos más adelante. Sobre todo fue un reinado religioso, y a pesar de su oscuro error de una vez, David fue de corazón un hombre profundamente religioso. La corriente de su vida fue la correcta: la fe en Dios, la lealtad a Dios, la gratitud a Dios. Estos son los rasgos más que lo distinguieron de otro rey, y los cuales él poderosamente imprimió en la nación hebrea. En el traslado del arca sagrada desde Kiriat Jearim, donde había permanecido desde la captura de ella y su devolución por parte de los filisteos hasta Jerusalén, organizó y avivó la vida religiosa de la nación, llevándola al más alto nivel que jamás haya obtenido. Hizo preparativos para el templo, el cual se abstuvo de construir solo porque Dios se lo prohibió. Por su entusiasta devoción a la adoración del único y verdadero Dios, David proveyó el modelo para todos los reyes que vinieron después. Anduvo en los caminos de David. Por ejemplo, no anduvo en los caminos de David, o tal fue la forma con la cual el historiador elogia o condena a los sucesores de David. También fue el más alto tipo del Mesías, que había de reinar en justicia sobre toda la
tierra. Ya en el reinado y el carácter de entrando en el hijo de David, Salomón, que se narra allí en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas también. Ya en el ascenso de Salomón y al trono de sus dominios, Salomón fue el primer rey hebreo que nació dentro de la púrpura de la realeza. La inquietud acerca de la sucesión al trono ha sido una de las más problemáticas de toda la historia. David tenía veintitantos o más hijos por medio de diferentes esposas. Amón y Absalón, como los hemos visto, murieron violentamente, pasándoles por encima a los hijos mayores. David eligió a Salomón como su sucesor. Su elección fue tal vez debido en parte a su parcialidad hacia Betsabé, la madre de Salomón, pero es probable que se debiera más al hecho de que éste estuviera mejor calificado. Y a través del impulso que le dio David a la coronación de Salomón durante la rebelión de Adonías, Salomón sucedió a su padre en el trono al morir en un ambiente de paz. Pero cuando se dieron señales de otro complot a favor de Adonías, Salomón prontamente dio órdenes de que tanto Adonías como Joab fueran ejecutados. De esta manera no quedó quien le disputara. Durante un reinado de 40 años no se dieron serios problemas internos ni guerras externas que interferirían con sus planes de mejoramiento interno. Bueno, ahí vemos una foto en su esplendor de Salomón. Ya en la sabia elección, ¿verdad? Después de su ascenso, Salomón celebró un espléndido festival religioso en Gabaón, 7 millas al norte de Jerusalén, donde todavía se erigía el antiguo tabernáculo. Es evidente que la carga del imperio pesaba sobre su joven espíritu, pues de un sueño de aquella noche Dios se le apareció y le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera. Una peligrosa libertad nos parece, ¿verdad? Pero pasando por encima de las cosas inferiores que prefieren los entendimientos comunes, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Exhibió su sabiduría al pedir sabiduría, y fue sabiduría por encima de la que tenían todos sus contemporáneos la que se le dio. Algunas ilustraciones de su sabiduría son dadas de forma práctica, como fallaba los juicios y el conocimiento científico y la destreza literaria que tenía. Ya ahí en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 4 en adelante, se habla de sus 3.000 proverbios. Menos de 1.000 son los que han llegado a manos nuestras, y solo uno de 1.005 de sus cantares han sido pues preservados, a menos que incluyamos el Salmo 72 y 128. Ustedes pueden checarlo, ¿verdad? Los cuales pues fueron ambos atributos a él. Tal actividad literaria, en medio de sus muchos deberes administrativos y sus grandes proyectos de construcción, que muestran un genio intelectual de gran clase, y se comprende fácilmente que el registro diga que para oír la sabiduría de Salomón pues venían de todos los pueblos y de todos los reinos de la tierra, y que también dijeran a la reina de
de Sabá, ni aún se me dijo la mitad de lo que era en realidad. Bueno, ya en el templo de Salomón, una de las primeras preocupaciones del joven rey fue la construcción del templo. David ya había hecho planes y grandes preparativos. Una alianza con Irán y de Tiro le procuró el cedro del monte del Líbano y diestros artesanos también se emplearon 7 años en la construcción del templo. El edificio principal solo tenía 9 metros por 27 metros, el doble del tabernáculo. Una estructura diminuta si se le compara con los grandes templos paganos y catedrales cristianas del mundo actual. Pero ya en riqueza no tuvo rival. Estaba laminado con oro a un costado, de 600 millones de dólares, quizás, ¿verdad? Mucho dinero que se va ahí, pero su distinción suprema es la total ausencia de cualquier imagen visible del Dios invisible. Y ya en una era de la idolatría vulgar y sensual, el templo proclamaba una espiritualidad sublime. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada. Tales son los sublimes conceptos expresados por Salomón en la oración de la dedicatoria que hizo. El completar el templo fue el cumplimiento del ideal de David de una capital nacional. La misión de la nación no era de tener dominio militar, sino espiritual. No era de tener esplendor material, sino moral. El límite legítimo de fuerzas materiales estaba en ese momento donde cesaban de ministrar los fines espirituales y de ayudar al cumplimiento del ideal de la nación. El primer templo se mantuvo en pie por más de 400 años hasta que fue destruido por Nabucodonosor. Bueno, ya casi terminamos ya para otras edificaciones de Salomón. En el reinado de Salomón fue la era de Augusta de la arquitectura hebrea. Hizo el rey que Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefala en abundancia. Se edificó un magnífico palacio para sí mismo y una para la hija de Faraón, la cual al parecer haber sido considerada como su verdadera reina, y muchas fortalezas y ciudades en varias partes de su imperio, de las cuales la más famosa era el Tabor, la Palmira de los tiempos romanos. En el comercio, en los tiempos de Salomón, los hebreos eran originalmente pastorales, ¿verdad?, que cuidaban los rebaños y de manadas. En Egipto y después de la conquista, eran un pueblo agrícola que cultivaban frutas y granos, y criaban ganado también. Ahora por primera vez llegaron a ser un pueblo comercial. A través de la alianza con Tiro llevaron su comercio a lo largo
del Mediterráneo llegaron tan lejos como Tarsis, la cual estaba en España, y a la vez que mediante puertos del Mar Rojo tuvieron un extenso comercio con la India. También intercambiaron productos con sus vecinos más cercanos de los finiceos o los finicios, los egipcios y los árabes. Y ya para hablar de la apostasía en los tiempos de Salomón, pues pocas biografías hay que sean tan decepcionantes como la de Salomón. Jamás pues descendió hasta los bajos pues niveles del grueso común de los reyes, pero en el cumplimiento de sus últimos años eran dolorosamente el bajo nivel de esplendor que prometían sus primeros años. En la violación, por ejemplo, de la ley del rey Moisés, como la ley que dio Moisés, había establecido la ley del rey. Salomón la violó de 3 maneras, al aumentar para sí pues sus caballos, al tomar para sí muchas esposas hasta que su harén tuvo 1000 de ellas, y al amontonar para sí también plata y oro en abundancia, lo cual solo se pudo haber mediante el empobrecimiento de su pueblo, y a lo anterior también añadió serias violaciones de la ley fundamental de la teocracia. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal fue el primerísimo mandamiento de Israel. Estaba pues comprometida a la sagrada observancia de el desplazar el politeísmo a un universal con una adoración espiritual pura, en la misión de la nación. No tenía otra razón suficiente para su existencia como nación, y cuando Salomón era ya pues viejo, sus mujeres inclinaron su corazón pues tras otros dioses ajenos, casi dice la palabra de Dios. Elementos de debilidad y de corrupción nacionales, estas violaciones también de la ley del rey y de la ley del reino se convirtieron en elementos de debilidad y atrayeron sobre su casa el juicio de Dios. La condena era la forma de una inminente división, le fue pues revelada, y su vida posterior mostró señales de descontento doméstico y de inestabilidad, ¿verdad?, entre las naciones tributarias afuera. No ocurrió ni una seria ruptura. No obstante, Salomón llegó al fin de su prolongado reino en relativa paz. En el surgimiento de los profetas y en su misma era, y por varios siglos después, Moisés se destaca como una grandeza solitaria. No se nombra un solo profeta entre los tiempos de Josué, de los de Samuel, pero con Samuel y con la monarquía, la era de los grandes profetas del comienzo. El profeta era la contraparte necesaria del rey, y desde los días de Samuel y de Saúl, su pintoresca figura e impresionante mensaje era raramente necesario, sino que hasta que el volumen de la historia del Antiguo Testamento se cierra. Samuel es en su totalidad un personaje más pues importante que el propio Saúl. David, que era uno de los más grandes profetas, es objeto de la constante advertencia y amonestación por parte de los profetas. Los profetas desempeñaron un papel sin importancia durante el reino de Salomón, aunque aparece uno cerca del final.
profetas del periodo de Samuel, ¿verdad? Pues ninguna de las enseñanzas de estos nos han pues llegado, excepto un fragmento aquí y allá, ¿verdad? Tal como la parábola del Natán, la cual es parte de la historia también. Bueno, en la literatura es imposible dar la fecha de la más antigua literatura hebrea. No es improbable que el Pentateuco se base en parte en documentos anteriores a Moisés, el canto de la guerra de Lamec, por ejemplo, y los fragmentos de poesía del libro de Números apuntan a una compilación muy antigua de poesía. El libro de Josué es probable que se compusiera en el tiempo de Samuel. Hay citas del libro de Jacer, pues el cual se ha perdido para el día de hoy. Desde los días de David brotó una rica pues literatura histórica, la cual supera cualquier cosa que los más antiguos imperios de Egipto o de Caldea o de Asiria nos hayan legado a nosotros. Los libros de Jueces y Ruth es probable que se fechen en su reino. Otras obras históricas del periodo fueron también el libro de las crónicas de Samuel, las crónicas del profeta Natán y las crónicas de Gad y primera de Crónicas también allá en el capítulo 29. El libro de los Hechos de Salomón, por ejemplo, primera de Reyes, ¿verdad? Obras que se encuentran perdidas hoy día, pero que sin duda constituyen en la base para los libros que conocemos en el presente de Samuel y de Reyes. Pero la época de David y de Salomón se distingue también especialmente por el espléndido brote de la literatura poética y de sabiduría, ¿verdad? 72 de los salmos son atribuidos a David y ¿verdad? Y más o menos 72 y el 128 a Salomón. La literatura de Salomón carece de mucho del fervor espiritual de los escritos de David, pero lo supera pues en poder especulativo y en acabado artístico. Los principales obras son pues Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos todo esto. Esperemos de que no nos haya aburrido. Fue largo, yo sé, pero se los debía porque la semana pasada no estuvimos fuera de la ciudad y no estuvimos aquí el martes para estar listos como ahorita estuvimos, y yo solamente les agradezco su compañía, esperando de que podamos vernos el próximo martes como de costumbre, y nada más diciéndoles que compartan este video para que más personas lo vean y así de esta manera podamos seguir adelante, podamos ser de bendición, ¿verdad? Y que podamos aprender todos sobre todas estas cosas que pasaron en aquellos tiempos, en este periodo del Reino Unido, como lo que vimos en esta tarde. Bueno, la próxima semana veremos el Reino del Norte, ya cuando hablaremos cuando todo se divide, cuando muere Salomón y se divide el reino de Israel en dos reinos, y eso es lo que estaremos viendo la próxima semana, el Reino del Norte. Dios les bendiga y gracias por acompañarme en esta tarde de martes. Ya son las 3:30 minutos y les agradezco por este tiempo.
Dios me los bendiga, que tengan buenas tardes y les agradezco. Muchas gracias.